usted vea nuestro video. Nosotros vamos a empezar la exposición de nuestro trabajo de Grito 4 sobre el análisis de Split o la película Fragmentado en su traducción al español, porque esta es una exploración excelente sobre la complejidad de los trastornos mentales, específicamente el trastorno de identidad disociativa, que antes se denominaba trastorno de identidad múltiple. Esta película aborda sobre Kevin Wendell Crump, el protagonista, porque sus distintas personalidades emergen y controlan su comportamiento, lo que plantea pues muchas preguntas para las personas, porque esta película es muy interesante, es muy informativa, porque esta patología sigue causando bastante asombro y duda además en las personas. Hay mucha gente que no cree acerca de este trastorno, entonces esta película, mediante toda la información que brinda, sí ayuda bastante a la credibilidad que tiene este trastorno. Además que no solamente va a abordar sobre Kevin y sus distintas personalidades, sino también sobre otros personajes muy importantes e interesantes, como Casey, que es una chica muy lista, pero eso va a ser abordado más adelante. Más adelante en este punto, que es la primera petición sobre el análisis de los personajes principales. Entonces estaríamos hablando, como ya mencionaba, sobre Kevin, que es el nombre que recibe el cuerpo del personaje principal. Es él precisamente quien tiene el trastorno de identidad disociativo, porque este trastorno se caracteriza por la existencia de dos o más personalidades que controlan el comportamiento de un individuo. Nosotros consideramos que, o sea, nuestra hipótesis sobre el surgimiento de ese trastorno es un trauma infantil, porque sí se menciona que Kevin, su pasado está vinculado con un abuso y un trauma infantil, lo que lo lleva a la fragmentación que tiene como un mecanismo de defensa. Él cuenta con 23 personalidades, posiblemente 24, porque eso sigue en duda acerca de la bestia. Pero, Venus, ¿nos podrías contar, por favor, sobre las otras personalidades? Sí, bueno, vamos a empezar primeramente con Dennis, que básicamente se presenta como un hombre caracterizado por ser fuertemente obsesivo-compulsivo y muy perfeccionista. Además, en la película se puede ver que es alguien muy controlador y tiene tendencias violentas. Igual podemos observar que es una persona muy meticulosa y, como estaba mencionando, también tiene tendencias perfeccionistas y es muy organizado. Bueno, ahora vamos a pasar también con Patricia, que esta es otra personalidad que tiene Kevin, que se presenta como una mujer muy autoritaria, controladora, aparte tiene características más calmadas y igual es muy manipuladora, que podemos observar en la película, puesto que muestra también un sentido de superioridad sobre todos los demás personajes o personalidades, y tiene creencias asociadas a una figura materna y al culto religioso, puesto que ella cree realizar tributos hacia la bestia y quien posiblemente los cuida y protege. También pasamos con Hedwig, que es un personaje, una personalidad infantil, se presenta como un niño, el cual tiene 9 años, y su comportamiento básicamente es de un niño juguetón y un poco ingenuo. Tiene una relación especial con Casey y es uno de los personajes principales de la película. Guille, ¿qué personaje o personalidad más me puedes mencionar? Bueno, aquí podríamos mencionar a Barry, ¿no? Que básicamente representa una personalidad que es un diseñador de moda, es bastante amable y talentoso, ¿no? Y es el que a menudo intenta mantener la paz, ¿no? Entre todas las personalidades que tiene Kevin. Dado que su papel es mediador y de naturaleza amistosa, no se observan, al menos nosotros no hemos visto ningún trastorno específico asociado en él en la película, pero se entiende, digamos, que era él quien tomaba encargo cuando él tenía, o Kevin en realidad, el cuerpo, el ente principal, como se podría decir, iba a terapia. En realidad era Barry el que tenía todas las sesiones, ¿no? Como tal. Después podemos ver a otras personalidades, sin embargo existe poca información. Básicamente en alguna parte de la película aparece una carpeta en los computadores, en el computador que tenía, y se ve algún tipo de personaje aparte de los principales que hemos estado viendo, pero no se tiene mucha información, ¿no? Podemos ver a Jade, que es una chica con diabetes, por ejemplo, que está hablando de las inyecciones y demás, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que podríamos decir. En cuanto al personaje de Casey,
¿no? Que es la parte de las chicas que han sido secuestradas. Podemos decir que padece de un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Debido a su historia de abuso infantil y básicamente tiene una actitud bien reservada, sabe cómo moverse en situaciones extremas de amenaza, eso es lo que hemos podido ver en la película, ¿no? Y también tiene diferentes cicatrices en el cuerpo, ¿no? Eso parece que tuviese también bastantes mecanismos de defensa, tiene algún tipo de actitud, como les decíamos, bastante reservada y cauta ante situaciones complejas, se viste de determinada forma y también se desenvuelve en el entorno bien de forma sutil, ¿no? Después tenemos a la doctora Karen Fletcher, que es una terapeuta que tiene principal afinidad o tiene tendencia sobre todo a estudiar los trastornos de identidad disociativa, razón por la cual ha sido invitada, ¿no? A un congreso que será en la película donde está exponiendo este trastorno y algunas teorías que no son convencionales, como el hecho de que a nivel médico una de las personalidades, si pudiese tener diabetes, te salen, ¿no?, unos exámenes del laboratorio que efectivamente tiene y la persona no, o el cuerpo se podría decir, ¿no? También es una mujer dedicada a su trabajo, no se ve que está compartiendo más que con sus amigos, alguna amistad que hemos podido ver y pareciera que no tiene familia, ¿no? Respecto al otro punto que usted nos ha pedido que hagamos, ¿no? En cuanto a la configuración del caso, no sé si alguna de ustedes me podría decir el tema del informe psicológico, ¿no? Sí, nosotros para poder hacer el llenado de este caso clínico hemos realizado el informe en el que en primer lugar tenemos sobre los datos generales del paciente. Sí, en este caso, como ya hemos mencionado, su nombre es Kevin Wendell Crumb. La edad aproximadamente tiene unos 27 años, sin embargo no estamos seguros de eso. La nacionalidad es estadounidense y su ocupación, bueno, es desconocida, pero se presenta como un diseñador de luces. En el grupo familiar tenemos que su historia familiar es compleja y presenta antecedentes de abuso por parte de la madre. Sí, sobre la fuente de derivación, por ejemplo, tenemos que esto ha sido una derivación judicial porque Kevin estaba involucrado en algunos crímenes. Esto también se deja relucir, por ejemplo, cuando habla con la terapeuta, porque ella le comenta sobre su conducta, que ella estaba mejor. De hecho, en una parte a mí me encanta porque la terapeuta le dice que sus jefes lo felicitan incluso por su buen comportamiento, que esto era algo que no pasaba antes, ¿no? Entonces, eso implicaría que la terapia estaba dando un buen resultado. Y hablando sobre terapia, pasamos al contexto de la consulta, porque esta es una psicoterapia privada, pero que se realiza mediante sesiones regulares y su duración, perdón, es indeterminada, porque en verdad es algo bastante complejo, entonces no sabemos si eso en algún momento llega a parar, creemos que es algo que va solamente a continuar. Sobre el tipo de consulta, esta es por supuesto la psicoterapia, como estábamos viendo, y debido al enfoque que tiene la doctora Fletcher, es también orientada a comprender y tratar este trastorno, pero posiblemente también sea no solo el trastorno de identidad disociativa, sino también el trastorno de estrés postraumático. El motivo de la consulta. Ok, hablando del motivo de la consulta, la demanda básicamente sería que presenta múltiples personalidades, que estábamos hablando de ellas, las cuales buscan comprensión y control sobre esta condición. En las expectativas, obviamente, él busca un alivio para su malestar, puesto que está asociado a sus distintas identidades y su integración de su personalidad. Para hacer un breve resumen de la historia habitual, tenemos que la historia personal, obviamente, hay experiencias de abuso físico, psicológico por parte de su madre desde una edad muy temprana, desde que era niño. Los eventos significativos son desconocidos y bueno, ahora el momento actual es cuando él está enfrentando una situación de crisis debido a sus historias y sus acciones criminales y la emergencia de sus nuevas identidades. Hablando ya del nivel de malestar subjetivo, obviamente el grado es severo y la urgencia clínica está elevada puesto a las diferentes participaciones que hay de crímenes. ¿Qué nos podrías decir del sistema atributivo, Guille? Bueno, él atribuye su malestar, ¿no?, a las múltiples personalidades y el trauma infantil, ¿no?, que ya han dicho mis compañeras.
Y en cuanto a las estrategias de afrontamiento, podríamos decir que utiliza la fragmentación de la identidad como mecanismo de afrontamiento, ¿no? Precisamente ante estos traumas que ha tenido. Y los factores de mantenimiento incluyen la falta de integración de las identidades y la perpetuación de la violencia, ¿no? Entonces tenemos en el paciente múltiples personalidades y lógicamente aquí va a existir la perpetuación de la violencia como tal porque estos no han sido integrados, ¿no? En cuanto al grado de la disfuncionalidad del paciente, ¿no? La severidad sintomática es alta y la complejidad muy alta, lógicamente debido a la presencia de múltiples identidades, ¿no? Y la cronicidad desde la infancia, ¿no? Sí, pero aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para que esto sea más comprensible. Este trastorno surge porque debido a un trauma se hace una disociación. Ahí, por ejemplo, está lo que dice Guille de la cronicidad desde la infancia, cuando la doctora Fletcher por fin puede hablar con Dennis, perdón, admitiendo que Dennis es Dennis. Él indica que él existe desde el trauma infantil, desde la vez que ocurrió ese suceso en la infancia, pero a lo largo de la película también Barry, Hedwig y quien esté al mando pueden hablar sobre cómo ellos tienen decidido, digamos, quién sale a la luz y quién no, porque de hecho se explica que era Barry, porque ya al final de la película vemos que Kevin no estaba desde hace mucho tiempo, pero Barry sí, y era Barry quien estaba en el, digamos, como portador del cuerpo, hasta que hubo un evento. Barry trabaja en el zoológico y la doctora Fletcher le comenta que ella sabe que hubo un evento en el que niños de colegio fueron adolescentes y que unas chicas pusieron las manos de Barry en los senos de ellas. Entonces, que esto es lo que ha podido causar que haya otra vez esta crisis, esta rotación, porque Hedwig, el niño, indica que ha sido culpa suya. Entonces Hedwig tiene 9 años y nosotros suponemos que seguramente es porque Hedwig es el más cercano a eso, es el que ha llegado en ese momento, que quitó del poder a Barry, y luego fueron Dennis y Patricia quienes convencieron a Hedwig de tener el poder, porque Dennis y Patricia son personalidades mucho más fuertes. De hecho, creo que no se llevan bien con las otras personalidades tampoco porque son muy distintas, pero ellos son como los más protectores, digamos, con Kevin. Entonces sabemos que este tipo de situaciones de la disputa por el poder son las que dan la severidad sintomática alta que ya mencionó Guille antes. ¿La red social de apoyo? Sí, bueno, en cuanto a la red social de apoyo, podríamos decir que es bien limitada y débil debido a la naturaleza de Kevin, ¿no? Porque lógicamente él está aislado, generalmente no tiene ningún tipo de amistad profunda, no nos hemos visto en la película, ni gente con quien compartía tiempos, ¿no? En cuanto a los antecedentes clínicos, podríamos decir que no hay mucha información en la película, así que podríamos decir que son desconocidas. Y tratamientos anteriores, bueno, podemos inferir que no ha recibido algún tipo de tratamiento, como nos decíamos en la película no se ve. Tampoco hemos podido evidenciar, ¿no?, que hay algún tipo de tratamiento psiquiátrico como tal, ¿no? Al menos consideramos que debería existir alguno porque los criterios diagnósticos, si ya tienen trastorno disociativo de identidad, tendría que tener algún tipo de medicación, ¿no?, aparte de la psicoterapia. Bueno, los modos de comunicación que él tiene, hemos puesto que es verbal y paraverbal, que son cambiantes según la personalidad del paciente. Aquí podemos ver en una parte de la película que si bien está hablando la terapeuta con él, ella se da cuenta que no es el personaje que generalmente iba a consulta, ¿no?, que era Barry, sino directamente estaba hablando con Dennis, ¿no?, precisamente por este lenguaje paraverbal que tenía, ¿no? En cuanto a la historia de vida, bueno, hemos puesto el entorno familiar caracterizado por el abuso y la negligencia materna, ¿no? Los síntomas y signos, lógicamente si tiene este trastorno, hemos puesto múltiples personalidades y sobre todo los episodios amnésicos, ¿no?, para solventar según los criterios diagnósticos, ¿no?, ya que si es un trastorno de esta identidad disociativa, tenemos presencia de 2 o más identidades distintas y también tiene la pérdida recurrente de información personal, ¿no? En cuanto al pronóstico, vemos que es bastante complicado debido al caso y a la falta de historial, sobre todo de tratamiento.
Y las recomendaciones, no sé qué nos podrías decir. Bueno, para las recomendaciones nosotros creemos que es, para empezar, necesario lo que es la evaluación integral. En esta obviamente vamos a evaluar lo que es la estabilidad y la funcionalidad de todas estas identidades. También es necesario lo que es el tratamiento especializado. En esta, obviamente, la terapia estaría centrada en la integración de las identidades y también el manejo del trauma infantil que tuvo en este caso Kevin. También, para finalizar, el seguimiento médico. En esta sería lo que es la evaluación periódica de la estabilidad mental y emocional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos obviamente los hemos hecho en base a la película, puesto que necesitamos mucha más información detallada como entrevistas, etcétera, para poder tener un criterio más certero de lo que podríamos hacer en el caso de las recomendaciones. Bueno, pasando al siguiente punto, obviamente hemos planteado un programa psicoactivo respecto a los trastornos identificados. En este caso sería del trastorno de identidad disociativo y también del trastorno de estrés postraumático. Nuestro programa psicoeducativo se llama Entendiendo y apoyando a los individuos con trastorno de identidad disociativa y trastorno de estrés postraumático. Para este programa, nuestros objetivos son brindar información obviamente sobre estos trastornos, fomentar lo que es la empatía y reducir el estigma, desmitificar las personalidades múltiples, enfocarse en lo que es la recuperación y el apoyo y proporcionar herramientas para el apoyo familiar de estas personas que padecen estos trastornos, ¿no? ¿Qué me podrías decir de la estructura del programa? Sí. Marilao. Nuestra estructura del programa va en relación a los 5 objetivos que ya les mencionó Venus. Entonces, esto estaría dividido en sesiones. Por tanto, en la sesión primera sería la introducción a los trastornos, porque es muy importante para nosotros presentar este trastorno y además la relación que llega a tener con el trauma, que es el punto crucial para poder entenderlo. Entonces, esto sería también apoyado, por ejemplo, por testimonios de individuos y de familiares que tengan personas que hayan sufrido ese trastorno. En la sesión segunda estaría sobre los mitos y realidades, porque consideramos que es muy importante llegar a desmitificar, a la desmitificación de los conceptos erróneos que puede haber al respecto y también sobre cómo los estigmas creados pueden llegar a afectar a las personas que realmente viven con esos trastornos, porque es como mencionábamos al principio, eso es algo que todavía hay mucha gente que duda, hay mucha gente que, bueno, dice cosas no muy agradables al respecto y que esto puede llegar a afectar muchísimo. Hay un caso, por ejemplo, de una muchacha mexicana que tiene 8 personalidades y ella cuenta lo difícil que es esto. Ella, por suerte, tiene novio. Bueno, la portadora del cuerpo tiene novio. Los demás no es novio de todos, pero me refiero. Ella cuenta, por ejemplo, lo difícil que es, lo importante que es para ellos tener una persona con quien las 8 personalidades se sientan tranquilas, se sientan apoyadas, se sientan comprendidas. Es por tanto que en la sesión tercera tenemos entendiendo a las personalidades múltiples. Esto sería para profundizar el trastorno de identidad múltiple y cómo se manifiestan también las distintas personalidades, así como testimonios de personas que tengan este trastorno que puedan compartirnos sus experiencias. Para la sesión 4 y 5, Guille, ¿puedes ayudarnos? Bueno, en la sesión 4 lo que hemos puesto es la recuperación y el tratamiento, información sobre las terapias efectivas, ¿no? Las que funcionarían, las historias de éxito y procesos de recuperación. Cabe aclarar que lógicamente si va a hacer este tipo de sesiones al entorno familiar, hay que explicarles que en realidad no va a desaparecer el trastorno, ¿no? Sino hay que aprender a vivir con él, ¿no? En la sesión 5 hemos puesto apoyando a familiares, que son estrategias para la comunicación y el apoyo emocional, que pueden ser realizadas por terapeutas o algún tipo de especialista en este tipo de temas emocionales, y también la creación de un entorno de apoyo y comprensión en el hogar, ¿no? Aquí se podrían armar, digamos, algún grupo que tenga afinidad o que tengan, digamos, familiares con este tipo de trastornos, ¿no? Bueno, no hemos podido ver que haya algo específico en el país, pero sí hemos podido evidenciar, de acuerdo a la búsqueda que hemos hecho, que hay en otros lugares sí grupos más consolidados, ¿no?
Básicamente este programa psicoeducativo busca proporcionar a las familias las herramientas necesarias, ¿no? Para comprender y apoyar a sus seres queridos que puedan estar experimentando este tipo de trastornos, ¿no? Básicamente eso sería. Sí, consideramos que existen muchos estigmas, muchos tabús, entonces por eso nuestro objetivo es poder atacar esto.